Pues hoy vamos a ver cómo la Biblia revela de una manera progresiva y directa desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo no es una persona que el mismo Dios encarna. Manuela, no me dejes solo. Mirad, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde los profetas, pasando después por los libros poéticos, pasando por cada uno de ellos, las personas que se levantaron a hablar en boca de Jehová, todos dijeron y prometieron y profetizaron que tendría que venir una persona, que esa persona iba a ser Dios encarnado. Pero algo en el transcurso de la historia se cambió y empezaron a levantarse falsos cristos, empezaron a levantarse falsas enseñanzas muy graves que quieren desmenuzar la sana doctrina de lo que verdaderamente afirma la palabra. Y eso verdaderamente es lo que vamos a atender hoy en la iglesia. Yo puedo decir que este es uno de los temas más importantes que se tiene que predicar en las iglesias, y es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de empezar, yo le voy a pedir a mi hermano Cristian, ¿no sabes el libro? A mi hermano Cristian que me presente delante del Señor. Padre, me está dando por el pastor, Padre, que tú seas el que lo uses y hable a través de él, Padre. Que llegue a cada uno de nosotros la palabra que necesitamos hoy, Padre. Señor lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso. Vamos a ver la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie por respeto a su presencia. Y la palabra se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 1 hacia adelante, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a darle otro aplauso a este pedazo de versículo. Vamos a tomar asiento. Este es, por excelencia, el versículo favorito de nuestro pastor. Porque, como dijo Pulgio, en este versículo, os dais cuenta que es muy cortito, pero que solamente se utilizó una gota de tinta para escribirlo, contiene un océano lleno de sabiduría. Y de sabiduría de Dios. Porque, como iba diciendo, siempre se ha dicho y se prometió en los tiempos antiguos que tenía que venir un Mesías. Pero ahora, ese Mesías viene, el Mesías prometido, llega. ¿Y qué pasa? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque hay mucha gente que dice que Cristo nunca afirmó ser Dios, y eso es mentira. Cristo dijo: yo soy Dios. Y ahora lo vamos a ver con las palabras del Señor. Pero a pesar de que muchos demonios que Jehová Dios los reprenda intentan ir en contra de la doctrina bíblica, Dios quiera que en cada una de sus iglesias se levanten siervos y siervas del Señor, que allí donde vayan proclamen que Jesucristo es el Señor. Pues mira, se levantó, hermano. ¿Alguien me puede decir cuál es el libro que se escribió último en la Biblia? No es el Apocalipsis, no se ve. El último libro que se escribió en la Biblia fue el Evangelio según San Juan. Nosotros conocemos los evangelios sinópticos como el de Marcos, Mateo y Lucas. Pero dentro de los evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan no entra. ¿Y por qué? Porque Juan no vio necesario escribir su evangelio, porque ya todo lo que aconteció ya lo habían escrito sus hermanos. Mateo escribió acerca de Jesús, que era el maestro. Marcos habló de su humanidad. Y Lucas habló como rey. Ya está todo por decir. Pero ¿qué pasa? En los años 90, 80-90 después de Cristo, empezó a levantarse una herejía. Y es que empezaron a decir que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Por lo tanto, Dios no se puede meter dentro de un cuerpo. Por lo tanto, Jesús no era Dios. Empezaron a darle parte al gnosticismo, empezaron a darle parte a falsas enseñanzas
se sienta, coge su pluma, esa bendita pluma que el Señor le inspiró, y dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si nosotros nos fijamos en este texto y lo desgranamos, ¿sabéis lo que quiere decir este texto? Vamos a ir renglón por renglón. En el principio era el verbo. La palabra principio escrita en el Evangelio según San Juan no es el mismo principio que se escribe en el Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una diferencia de principio. Y el otro día, hace poco, hablamos de eso, porque hay dos clases de tiempos. Está el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo kairos, ¿qué tiempo es? Y el tiempo cronos es el reloj que nosotros vivimos. Pues cuando la palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del reloj humano. En el momento que se hizo el tiempo humano, el tiempo cronos, lo primero que Dios hizo fue el cielo y la tierra. Pero ahora cuando nosotros nos vamos a San Juan, cuando dice en el principio era el verbo, está diciendo en el principio, en los tiempos de Dios. ¿Y cuáles son los tiempos de Dios? La eternidad. Lo que está diciendo aquí, Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo no es una cosa hecha por la mano de Dios, Jesucristo es Dios mismo. En el principio, en la eternidad, Cristo ya existía. Que nadie se atreva a decir y a deciros que Jesucristo fue engendrado por mano de hombre y que Jesucristo fue creado. Porque si tenemos un Padre eterno, su Padre también lo es, su Hijo también lo es. Pues mira, ahora dice: y el verbo estaba con Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Estaba cara a cara con el Padre, codo con codo, espada con espalda. Aquí te está haciendo notar que Cristo no es el Padre. Nos acaba de decir la palabra del Señor que Cristo es eterno, que navegaba en la eternidad con el Padre, en el principio, en el Kairos, ya existía Cristo. Pero es que Cristo estaba con el Padre, porque la palabra estaba con Dios. Esa palabra Dios ahí quiere decir Padre. Por lo tanto, separa la persona de Cristo de la persona del Padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Cristo, Pablo, no es el Padre, y el Padre no es Cristo. Aleluya. Pero ahora hay una cosa más fuerte que dice: pero es que ese verbo era Dios. Existía desde la eternidad, estaba cara con el Padre porque es una persona diferente, pero es que, aunque te reviente la cabeza, sean cosas que tengas que creer por fe, porque el Evangelio se vive por fe, esa persona que estaba con el mismo Padre era Dios. Yo siempre lo explico de esta manera. ¿Sabéis por qué Cristo tenía que ser Dios? Mi hermana Filo, mi hermana Saray, ahora están en estado de buena esperanza, que el Señor los bendiga. Y vosotros sois humanos, ¿verdad? Aunque a veces parecéis que no, pero a que sois seres humanos. Porque es vuestra naturaleza. Porque es vuestra naturaleza. Por lo tanto, vuestros bebés no van a ser seres humanos. Porque si los padres son seres humanos, los hijos son seres humanos. Hay mucha gente que quiere a los perros como hijos, pero el perro al final es un perro. Y tú eres un ser humano, hay una diferencia. Pero cuando lo que es tuyo, tú eres un ser humano, tu hijo, ¿qué va a ser? Un ser humano. Por lo tanto, si mi Dios, el Padre, es Dios, el Hijo tiene que ser Dios, porque no puede cambiar la naturaleza. Dice, y ese verbo era Dios, pero hay traducciones satánicas como la Nueva Traducción del Nuevo Mundo que han añadido un objetivo, un sujeto, que dice, y este verbo era un Dios. Quieren señalar que Jesucristo es un Dios menor. Pero
Dios era ese verbo. No es que ese verbo era Dios, no, Dios era ese verbo. Por lo tanto, la intención de añadir ese sujeto a la palabra gramática castellana de que Dios era el verbo, tú no puedes decir Dios era un verbo o el verbo era un Dios, porque cambia totalmente el significado. ¿Lo estáis entendiendo? Pero ahora cuando nosotros vamos a la Biblia de los testigos de Jehová y le decimos esta explicación, nos preguntan, ¿y tú cómo estás seguro de eso? ¿Es que se le ha ido a los escritos originales? Pues sí, hay copias de los escritos originales. Y los escritos originales dicen que Jesucristo es Dios. ¿Saben qué pasa? Que hay muchas personas que no pueden entender. Y tienen que ir quitando y doblando las escrituras para que las escrituras digan lo que ellos piensen. Pero Dios nos libre de algún día poder doblar las escrituras para que digan lo que nosotros queramos que digan. Tenemos que doblar y romper nuestra mente para que nuestra boca diga lo que dicen las escrituras. Pues mira, luego en el verso 14, en el versículo 14 del primer capítulo de Juan dice, y aquel verbo que ha dicho ya que estaba con Dios, que es eterno y que es el mismo Dios, ahora dice, pues aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque mucha gente dice que el verbo es Dios, pero el que vino a la tierra no fue Dios. Eso decía el gnosticismo y los herejes que se levantaron. Ahora dice la palabra del Señor en el apóstol Juan, que cuando vio todo el peligro que se estaba acercando a la iglesia, dice, ojo, pero no solamente te digo que el verbo es Dios, no solamente te digo que el verbo es eterno, no solamente te digo que el verbo es el alfa y el omega, que no tiene principio ni fin, solamente más te digo todavía que no solamente es eso, sino que el que habitó con nosotros, el que nos redimió de pecado, el que fue colgado en la cruz del Calvario, Jesucristo hombre, es Dios mismo. Que bendito sea el nombre del Señor. Y ojo, esto no es una tontería, porque muchas veces a las personas que dicen, yo no creo que Jesucristo es Dios, nosotros tenemos la fea costumbre, digo fea costumbre, de llamarle hermano. Hermano, estás equivocado, ¿verdad? Ayer terminamos una conversación, yo, mi hermana, Miranda, me acuerdo por el nombre de Paco, por Paco Miranda, si no me acuerdo. Yo, mi hermana Miranda, mi hermano Paulo, mi hermano Ismael. Pues nuestro pastor tuvo un pequeño debate con un teologuillo. No, teologuillo tampoco. Con un hombre. Y cuando empezamos a hablar, esa persona me dijo que el hijo era el padre. Lo que se conoce como unicitario. Esa posición satánica, por ejemplo, aquí está mi padre, pero en el carro está mi hijo. Esa posición dice, igual que yo soy hijo porque ahí está mi padre, yo también soy padre porque ahí está mi hijo. Pero eso es una posición satánica que quiere renegar de la deidad y persona de nuestro Señor Jesucristo, y aún voy más allá. También quiere destrozar la persona del Espíritu Santo. Y por si fuera poco, empecemos a sacarle textos bíblicos, yo y mi hermano, y cuando le saquemos como 20 o 25, esa persona empezó a decir, es que no me gusta cómo me estás hablando. Digo, hermano, no te falta el respeto. Te estoy sacando la Biblia. ¿Me pueden dar algún tema? ¿Qué pasó? Este hombre, hablando, perdonadme, los que no sean gitanos, ya hablando de gitanos, se le fue el cristianismo al lado, dijo, pero vamos a ver, ¿es que tú llevas estudios? Pues sí. ¿Ah, llevas estudios? Sí. Ah, no, porque en el Antiguo Testamento, escrito en griego, digo, no. El Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo. Griego no. Mira, hermano, y luego más tarde me enteré que se alejaba el móvil y le decía a él, sí, que es joven. Pero yo le sigo preguntando, ¿me puedes dar base teológica donde lo que tú estás diciendo es real? Mira, y me dice, ¿Dios puede pegar? Digo, claro que no. No puede
Sí puede, pero no quiere. Jehová Dios reprenda más grande que tus hijos. Mira, la palabra dice que Dios es santo. La palabra santo, ¿sabe lo que quiere decir? Apartado del mal. Y a nosotros Dios nos dice que nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y el Señor nos dice santificados y apartándose del mal poquito a poco, cada día un poquito más, hasta que venga mi regreso y Dios se lleve conmigo. Pero vosotros sois pecaminosos, tenéis que ir apartándose, santificándose. Pero es que a Dios no se puede santificar porque Dios ya ha llegado a la plenitud de la santidad. Dios no es que sea santo, es que Dios creó la santidad. ¿Qué pasa? Que donde está el mal, no puede estar Dios. Por lo tanto, como nosotros tenemos un Dios no que se santifica, sino que es santo, y no por una ni por dos, sino por 3 veces, mi Dios no puede pecar. Habrá muchos que sí, el nuestro no. Nuestro Dios no quiere. Y me dice, también, quien vea la barraca que tengo con la cabeza, ya aprovecho para decirlo, me dice, a que tú si quieres puedes ir a la barraca. Sí, pero no debo. Pues con Dios es igual. Digo, Entonces el propio hermano dijo que Dios tiene una naturaleza pecaminosa. Porque nosotros hay veces que discutimos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y a veces nos dan ganas de contestarle de una poquita fea porque tenemos nuestro interior pecaminoso. A veces dice el apóstol Pablo que se levanta el viejo hombre y nos ofendía. Pero perdona, mi Dios no tiene un viejo hombre. Mi Dios no tiene un pasado oscuro. Dice la palabra del Señor que el Señor no es hombre de variaciones, es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos movemos por sentimientos. Y los sentimientos pueden jugar malas pasadas. Pero es que el Señor se mueve por propósito o por su voluntad. Y la voluntad de Dios es no pecar. Y jamás de los jamases Dios va en contra de su voluntad. Por lo tanto, a esa persona se os vuelve a parar lo primero, no tenéis que hablar con ella. Y lo segundo, si son tercos, mirad, tenéis que decirle. Y por cierto, mi Dios, el que yo conocí, no puede pecar. Déjame decirte una cosa, no
poseído por el mismo anticristo. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 y 3, dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este tiene el espíritu del anticristo. No puedo decirle, hermano, a una persona poseída por el anticristo. No puedo. Ponme música, me quedo solo. Ahora después te lo voy. Ahora después te voy a dar el entero, ¿vale? Porque quiero que lo cojáis y lo miréis. No puedo decirle a una persona poseída, hermano. Muy bien. No me da la gana. No vengo al Señor por algo tan banal. No. Dice, pero es que Cristo alguna vez dijo que era Dios. Ayer este hombre lo dijo, ¿te acuerdas, Miranda? ¿Cuándo ha dicho Dios, Cristo, que es Dios? Digo, hermano, la base de la profecía, antes de que naciera, dice, y se dará. Emanuel, que traducido Dios con nosotros, Dios fuerte, consejero, lo llaman Dios fuerte. ¿Vale? Pero ahora dice, no, pero eso es una profecía. Eso es una profecía. Digo, ahora no vale la profecía. Dice, no. Digo, vale. ¿Es verdad? Vamos a la palabra de Dios, a lo que dijo el mismo Señor. Juan 8:58. Le dice el Señor Jesucristo, cuando Abraham me vio, estaba hablando de 2000 años atrás, porque es eterno. Dice, cuando Abraham me vio y se gozó. Y dice, pero ¿qué estás hablando si no llegan ni a 40 años? Y estás diciendo que Abraham te conoció. Y le dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque estas palabras que dijo, si decimos que Cristo no es Dios, también tenemos que decir que Cristo, aquel que era el verbo, la palabra de las palabras, los abecedarios y los vocabularios, habló de una manera incorrecta. Porque la palabra correcta para haber dicho esta contestación que dijo Cristo fue, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo era. Pero ¿qué dice? Antes de que Abraham fuese, yo soy. También hay otro pasaje que se presenta el Señor cuando está hablando por encima del mar y dice que los apóstoles lo ven y como no lo reconocen, dice, ¡un fantasma! Y dice el Señor, ¿dónde vais? Yo soy. Ahora se acerca el Señor y se presenta otra vez y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se presenta? Yo soy. Pero es que ahora también dice, yo soy la puerta estrecha. También dice, yo soy el pan del cielo. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Siempre se presenta con un término, yo soy. Y ahora se presenta a los fariseos y dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahora yo digo, ¿por qué no dijiste yo era? ¿Es que no sabías hablar, Señor? Tú que eres el verbo divino, tú que eres la palabra por excelencia, tú que eres la perfección divina, tú no sabes hablar, Señor. Pero es que ahora me voy al Génesis y veo la historia de Moisés. Veo la historia de Moisés. Y se acerca y le dice, tienes que ir a Faraón y decirle que deje sacar a mi pueblo para libertarnos. Y dice, sí, Señor, pero ¿cómo le digo yo que eres tú? Claro, y le decía al Señor, ¿qué quieres que te diga? Pues yo soy Dios. No, pero Señor, si a mí me dicen quién me manda, que Dios me manda. Pero sé que dice, pero no, me tienes que decir quién eres. Y le dice, yo soy. ¿Por qué dice yo soy? Porque le estaba diciendo, ¿con quién quieres que te compare, Moisés? ¿Con quién quieres que me compare con el mundo si es el estrado de mis pies? ¿Con quién quieres que me compare, Moisés, con el reino de los cielos si es donde yo habito? Moisés, el Leviatán, yo lo até. Moisés, el mundo que tú conoces es creación de mis manos.
le dice los fariseos, si tú quieres, que no tienen ni 40 años, y dice que Dios, Abraham te ha conocido, y dice, porque antes de que Abraham fuese, antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham profetizara, antes de que Abraham fuese Abraham, yo ya era Dios de los ejércitos. Pues ahora, porque dice la palabra que cuando los fariseos escuchan esto, cogieron piedras para apedrearle hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios que Cristo, saliendo en mitad de ellos, se fue. ¿Saben por qué querían apedrearlo? Solamente se podría apedrear por dos motivos: cuando había adulterio o cuando había blasfemia. Los fariseos entendieron perfectamente lo que Cristo les dijo, por eso querían matarlo. Pero un poquito más adelante cogen a Jesucristo, lo prenden por el traidor de Judas. Y cuando lo prenden, yo me imagino, escuchar esto porque esto es precioso. Yo me imagino, hermanos, que los fariseos y los saduceos estaban gozando. Pues no decías tú que antes de Abraham tú eras, y era lo que te están haciendo, dice la palabra del Señor. Su cuerpo entero era una llaga. No que tenía muchas heridas, sino que él entero en sí era una herida completa. No había un centímetro de su cuerpo, Manolo, que no destrozaron. Dice la palabra del Señor, quebrantado. Y dice, experimentado el dolor y que lo experimentaron quebranto. Le arrancaron la barba de dolores. Hermano, lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ni en 1000 páginas se puede explicar. Cada una de las espinas que clavaron en su bichier tocaba cada uno de los nervios, de los nervios que tenemos en la cabeza. ¿Saben? Cuando le dieron a beber hiel, eso se decía que te drogaba un poco. Por eso dice el Señor que se negó. Porque cada una de las heridas, porque querían, digamos, adormecer ese dolor, y lo adormecían así. Pero nuestro Señor Jesucristo se negó rotundamente y quiso sufrir cada una de esas heridas simplemente para decirte en la cruz del Calvario, te amo. Y lo que para ti es imposible, lo que para ti es imposible, yo lo cumplo. A veces lo decimos predicando y queda muy bonito, pero es muy difícil de entender que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera el Hijo de Dios. A veces no entendemos, y lo puse el otro día, que el mismo Dios tuvo que ser juzgado por los hombres para que luego el maligno no pudiera juzgarnos a nosotros. Pues ¿saben qué? Los saduceos empezaron a reírse, empezaron a gozarse. Mira, este decía que era Dios, el fantasma este decía que era Dios, y mira lo que está pasando. Pero ahora viene Poncio Pilato y dice, vamos a ponerle el letrero. El letrero es conocido como el pentagramador. ¿Sabéis cómo se pronuncia el nombre de Jehová? ¿Sabéis cómo se pronuncia? El mismo nombre que dijo el Señor, ¿sabéis cuál es? Yo soy. Se escribe de esta forma, YWH. Porque en el antiguo hebreo casi no existía valor gramatical, no existían las vocales. Por lo tanto, el nombre para decir yo soy fue WHY. Ese es el nombre real que dijo Dios, cómo se llamaba. Y es el mismo nombre que dijo Jesús cuando es que se refería a que él era yo soy. Pues ahora viene Poncio Pilato, 3 crucificados, y dice al del medio, ponerle un cartel para que todo el mundo sepa que ese hombre es el rey de los judíos. ¿Saben qué pasa? Que para poner este es el rey de los judíos, utilizaron solamente las iniciales. Solamente pusieron en las iniciales, este es el rey de los judíos. Pero cuando lo colocaron encima de la cabeza de nuestro Señor, se dieron cuenta que esas iniciales componían un nombre. Y esas iniciales eran YWHY. Entonces los fariseos, conforme ven lo que ha
puesto, dice, mira, si le han puesto que es el Dios, al poner las iniciales casualidades de la vida que no creemos en ella, han puesto que es el Dios. Entonces se acerca y le dice a Poncio Pilato, oye, no digas que este es el rey de los judíos, sino di que este dice que es el rey de los judíos. ¿Para qué? Para meterle una frase pequeña para poder cambiar el orden de las letras y que no pusiera que Jesús es Dios. Pero dice que habló el mismo Pilato, y estoy seguro que esa palabra se la puso el mismo Dios en la boca y dijo, oye, lo escrito, escrito está. Por mucho que quisiera el reino de mi Señor, por mucho que quisisteis escarnezarlo, vosotros mismos, con vuestras iniquidades, habéis tenido que decir que mi Hijo no es otro que el mismo Dios eterno. Ahora, ¿hay alguien en la Biblia, algún discípulo que diga que Jesús es Dios? ¿Hay alguien? Tú no vas a ver más que está disciplinado por el resto de la vida. Tomás, que Dios le bendiga. Tomás, hermanos, le llaman, le reconocen como el incrédulo. Como el incrédulo. Lo dice la palabra del Señor. Que le dicen, Tomás, el Señor resucitado. Dice, hasta que no lo vean, no me lo creo. Y dice que estando las puertas cerradas, se presentó el mismo Dios y le dice, pues toma, métete en mi hermano. Tomalo en mi costado, para que Jesús sea salvo, no te pierdas. Y cuando lo vio le dijo, Señor y Dios mío. Lo llamó Dios. Pero ahora mucha gente, muchos fariseos y muchos feos dicen, pero eso fue una expresión, Franquito. Cuidado, que si decimos que lo que dijo fue una expresión, estamos diciendo que blasfemó delante de la presencia de Cristo y que Cristo lo aprobó. ¿Se das cuenta? Que nadie se atreva a deciros en vuestra cara, y se lo digo a toda la iglesia, que Cristo no es Dios. Mirad, hermano, todo esto, 33 minutos. 33. a ver, es que no quiero hacer pensar porque quiero que se quede mal en la mente. Si yo os digo quién es Jehová, ¿qué me decís? Jesús. Tú no me dices, mira, pero yo te digo que esto lo dije. Siempre se dice que Jehová es el Padre. ¿Sí o no? Siempre se dice el Padre es Jehová. El putero. La Biblia no dice eso. Dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré ni mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora dice Jeremías 23:5-6. Levantaré a David un renuevo justo, y este será su nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Cristo era descendiente del linaje de David. Por eso le llaman hijo de David, ten misericordia de David. Y la misma Biblia profetiza. Levantaré a David un renuevo justo y su nombre será Jehová. Jehová no es el Padre y es el Hijo. Te digo más. Isaías 43 dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Pero esta la viene Cristo, se presenta delante de Juan el Bautista y dice, ¿qué es lo que dice? Enderezad vuestra senda, haciendo alusión de que aquel que era prometido había llegado. Y el que dice que llega es, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Si tenemos que preparar el camino a Jehová y luego viene Cristo y dice Juan que
Solo podemos ser salvos por medio de la persona de Cristo. Él dice, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Si Jehová me salva y solo me puede salvar uno, ¿quién es Cristo? Jehová de los ángeles. Déjame. Mira, Cristo no es el Padre. ¿Explico esto? Jesucristo no es el Padre. ¿Cómo? Mira qué fácil. Génesis 1:1. Lo sabemos todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si os dais cuenta, dice, en el principio creó Dios. Pero es que la palabra que se utiliza ahí para Dios es Elohim. Y la palabra I quiere decir plural. La palabra Dios ahí está hablando en plural. ¿Sabéis lo que es plural? Que hay más de uno. Si plural es uno, plural es varios. Y dice, en el principio, Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra. Pero esto que me estás diciendo, si tú quieres que te lo diga en el texto literal, ¿cómo se escribe en hebreo? En el principio, los dioses creó los cielos y la tierra. ¿Los dioses? Sí. Entonces hay tres dioses, no. Los tres forman uno. ¿Y cómo me puedes explicar? Mira qué fácil. Si no tendríamos que decir nuevamente que la Biblia está mal escrita, papá. Y esto me he dado cuenta hoy. Dice en el principio, Elohim, los dioses. ¿Y qué dice? Creó. No dice crear. Porque aunque son varios los que crean, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dice creó, lo dice en singular. Porque son tres, pero un solo Dios. Por eso dice, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es 20:30. Si nos damos cuenta aquí cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, ahí sí que dice otros dioses. Esos son dioses falsos. Pero cuando Cristo lo dice en Génesis, cuando dice creó uno, Elohim varios. Aleluya. Esto es lo que se conoce teológicamente como una unidad compuesta por tres personas diferentes. Primero de Juan 5:2. Tres somos los que dan testimonio en el cielo, como si lo queréis tener como referencia. Génesis 3:22. Mira lo que dice Dios. Y he aquí, el hombre es como uno. ¿Igual que quién? ¿De nosotros quién? ¿Te das cuenta cómo no habla en plural? ¿Te das cuenta cómo no dice el hombre es igual que yo? Dice el hombre es igual que nosotros. ¿Por qué? Porque hay tres. ¿Tres dioses diferentes? No. Pero compuestos por tres personas. ¿Lo estamos entendiendo? Esto es un poco complicado. Valga, me están mirando con cara de claro que sí que razón lleva, pero esto es un poquito complicado de entender, pero es vital. Porque tenemos que saber quién es Dios. Porque ¿cómo nos podemos enamorar de alguien que no sabemos qué es? Ya la dice. Mira, ¿quién tiene Biblia? El primero de los cuentos, Isaías 48:16. Léalo, por favor. Acercaos a mí. Espera. Sí. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Su Santo Espíritu. Mira, dice, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Está hablando el mismo Dios. Mira, la teología de la Trinidad es una teología que se va revelando progresivamente, poco a poco, desde el Génesis, que lo acabamos de leer, pero este texto en el Antiguo Testamento es donde muestra la Trinidad completa. Dice, oíd esto, desde el principio, ahí estaba
Y ahora envío a Jehová del Señor. Y ahora envié a Jehová el Señor. Jehová el Señor. El título del Señor solo lo tiene el Cristo. Y ahora dice, y envié a quién? A Jehová, a Cristo Jehová. Y ahora dice, ahí estaba yo, primera persona, y envié a Jehová el Señor 2. Pero ahora podemos decir, vale, no, pero es que mira cómo termina este versículo de Isaías 48:16. Y su Santo Espíritu. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Tres personas diferentes que están en tan perfecta armonía que los tres forman un solo Dios. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cuántos Elche hay? No me digáis Elche de la Sierra, que es súper bien. Elche de la Sierra. Uno. Y dentro de Elche viven mi sobrino Carmen, el pollico que se me daba como hijo, mi hermano Cristian, mi hermano Antonio, yo. Pero porque hayamos diferentes personas viviendo en Elche, no quiere decir que haya muchos Elche. Todos los que estamos aquí, en la ciudad que se llama. Y es que te queda aquí. Es mentira. Todos los que estamos aquí componemos la ciudad. Pues todos los que habitan dentro del ser de Dios componen a Dios mismo. ¿Y quién son los que lo componen? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí sí que es verdad que yo le daría un fuerte aplauso a la persona. Que son tres diferentes más. Vámonos al bautismo de Jesús. Lo bautiza Juan el Bautista y dice, y de pronto se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, si dice, este es mi Hijo, ¿quién estaba hablando? El Padre. Y si estaba hablando del Padre, ¿quién se estaba bautizando? El Hijo. Y se da cuenta como eran dos personas diferentes, pero que ahora dice, y el Espíritu descendió como paloma y se posó sobre Jesús. Tres personas diferentes. ¿Seguimos? Amén. La gran comisión. No sirve si lo bautizas en el nombre del Padre, no sirve si lo bautizas en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu. Para que sirva tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo podéis ver en Mateo 28:19. Seguimos. Si decimos que Jesús es el Padre y que el Padre es Espíritu también, no tiene sentido que Cristo cuando ore consigo mismo. ¿Os imagináis a Cristo pidiéndose a sí mismo? Yo me quiero comprar un libro, ¿no? ¿Sabéis que me vuelve loco el libro? Ay, Franquito, dame un libro, hombre, dame un libro, Franquito. Sí, que no te lo doy. Franquito, sí, es una tontería. Pero ahora mira. ¿Y tú, Franquito, cómo sabes que cuando Dios oraba al Padre? Juan 14:16. Y aquí también se muestra la Trinidad. Yo le rogaré al Padre. ¿A quién le rogo? Hablando de Cristo mismo. Yo le rogaré al Padre. Yo, siendo el Hijo, le rogo al Padre. Y dice, para que mande a otro Consolador, el Espíritu Santo. Yo, el Hijo, oro. Le ruego al Padre para que él mande al Espíritu. Tres personas. Ahora, las roles de la elección. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El plan de salvación, la muerte, el sacrificio lo hizo Jesús. Pero el plan de salvación lo hicieron los tres. Es verdad que la remisión de pecados la hizo Cristo. Pero salvar tu alma la hicieron los tres. Esto simplemente sirve para esto, para saber que Cristo es Dios, para saber que Dios son tres personas diferentes y para saber que cada uno de ellos, nadie es más importante que nadie, son todos la misma esencia. Todos, es más. Una pregunta fuerte, venga. Una pregunta fuerte. ¿En el cielo vamos a ver al Padre? Quiero ver al Padre, sí. No. Yo te digo que no hace su porque dice bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Y Dios quiere? ¿Jesús quiere? Dice la palabra del Señor. A Dios nadie
le vio jamás. Llega el momento que dice, porque Dios es espíritu. Y el espíritu es invisible. Por eso el Espíritu Santo de Dios. Ojo, hay un texto que dice, mas contemplaremos su gloria del Padre, mas contemplaremos el poder del Hijo y la santidad de su Espíritu. Dice, más veremos su rostro, no sus rostros, su rostro. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreo que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice, porque no estimó a ser igual a Dios, sino que se le empujó y dice, Jesucristo, os lo ha dado a conocer. Entonces, pastor, ¿qué rol tiene el Padre en el reino de los cielos? ¿Alguien me puede decir qué hará el Padre en el reino de los cielos? Aparte de gozarnos de su presencia y compartir allí la eternidad. Dice, no habrá necesidad de sol ni luna, porque el sol de justicia nos resplandece. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y estaremos una eternidad. Hay un texto, yo esperaba que me lo sacaran, pero no me lo sacaron, y ya lo voy a decir. Hay muchos niños que dicen, pues pastor, cuando Esteban Medreano dijeron, y vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Qué lo pensaba? El texto original dice, y vi al Cordero inmolado sentado en la gloria de Dios. El texto original dice, y vi al Cordero inmolado sentado en la gloria de Dios. Porque el Padre es invisible. El Espíritu es invisible. El que nos revela y nos da a conocer es nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta muy fuerte, ¿vale? Yo me hablo un poquito de doctrina, pero que creo que son necesarias para saber. Y esto lo digo porque el otro día una persona me dijo, ¿se puede echar a alguien de la iglesia? No puedes echar a nadie de la iglesia, puedes disciplinarlo, puedes renunciarlo. ¿Por qué? Porque no es tu casa. ¿Sí? Vamos a hablar de la Biblia. Y aquel que haga el desorden, primero llama al orden solo. Si esta persona sigue creando división, coge a 2 o 3 ancianos y llama al orden. Y si esta persona sigue creando división, tómalo como gentil y publicano. Ninguna de estas dos clases de personas podía entrar en la sinagoga. Te explico. Te voy a poner en contexto. Si ahora mi hermana Saray, cada vez que viene, critica al americano, critica al cristiano, levanta falso testimonio del Pedro, ¿qué pasa? Vosotros enteráis y decís, pastor, por favor, llame la atención a la Saray. Y yo digo, no te preocupes, déjalo, es una niña. Y hablo con ella y le digo, Saray, eso no puede hacer, y sigue haciéndolo. Saray, si yo no tomo una medida, al final la iglesia enterará que deja de venir. Y la iglesia se llena de personas contaminadas. Te lo digo por ti. Os digo esto. La iglesia para las ovejas. A veces hay cabritos que saltan, pero los cabritos, que salten a veces y toquen, siguen andando por el camino. Pero la Biblia nos advierte de que en los últimos tiempos vendrán lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y cuando el lobo, no hay palabra. Cuando el lobo se saca de la cama y se golpea. Y lo que no es de Dios va fuera. Porque dice la Biblia que donde hay luz no pueden haber tinieblas. Por lo tanto, sigamos orando para que el Señor traiga
las ovejas a la iglesia y que los lobos se queden fuera aullando. Y una vez dicho esto, aprovecho para decir que ya mañana no podéis venir ninguno, ¿vale? Mentira, le doy gracias al Señor por la iglesia que está levantando. Le doy gracias al Señor por la oración que tuvimos ayer que te la sentaste. Le doy gracias al Señor por cada alma y cada corazón que cada tarde nos congregamos aquí. Porque sé que mientras estemos cada uno de los que estamos aquí, siempre va a haber un punto de encuentro donde se reúnan los hijos de Dios y gritemos: yo sé que mi Redentor vive. Agacha tu cabeza con respecto a la presencia del Señor. Señor Padre Celestial, gracias te doy por la palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por cada una de las almas, Dios. Gracias, Señor, porque me permites el privilegio de impartir tu palabra, Señor mío. Gracias por mi casa, por tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre mío. Y gracias, Señor, porque ser un merecedor, Dios mío, de predicar tu palabra. Tú tienes la misericordia santa de tenerme delante de tu entrada, Padre Santo. Que esta palabra llegue a los corazones, Señor. Que sirva para defender, Dios mío, la doctrina y que sirva para defender la persona de tu Hijo Jesús.